sobre el Mateo hebreo. El Mateo hebreo, que muchos me lo preguntaron, pero el Mateo hebreo, ¿qué es esto? Hay un texto que se conoce como el Mateo hebreo, que los mesiánicos se la pasan citándolo. Pero, ¿qué es lo que dicen los mesiánicos? Los netzaritas, raíces hebreas, como tipos como el de un rudo despertar y todos estos. ¿Qué dicen ellos? Que hay un texto de Mateo que es un texto milenario, que incluso hay videos que dicen que el Vaticano tenía escondido y se reveló, etc. Y que supuestamente es un evangelio que se transmitió durante 2000 años hasta el día de hoy. Esa es la farsa que se están inventando. Yo a continuación les voy a mostrar qué es este evangelio hebreo, que se conoce también como el Mateo Shem Tov, que ya les voy a dar detalles de qué es. Históricamente les voy a mostrar fragmentos antiguos para que vean que lo que cuenta estas corrientes mesiánicas simplemente es pura mentira. Que a propósito, este pastor cubano, Abdiel Frías, lo que él dice es que es un texto que vino de la tradición judía de forma milenaria y así llegó hasta nuestros días, lo cual es mentira y les voy a mostrar por qué. Lo primero, y me hago un lado porque les voy a mostrar los folios, o sea, los pergaminos antiguos, que de hecho en la parte 1 yo les mostré un fragmento del Mateo hebreo, que ese es el que usa Nehemías Gordon, ¿sí? El mesiánico, este caraíta que habla sobre el Mateo hebreo que descubrió en el Vaticano, en catalán, yo qué sé. Es el Mateo hebreo cuando se redactó entre el siglo XIV y el siglo XV. ¿Sí? No es un milenario, sino que se redactó en esa época. No viene de la tradición judía, y ya les voy a mostrar. Es lo que el Mateo Shem Tov es, que fue escrito por Shem Tov Ibn Shafrut. Lo que Shem Tov Ibn Shafrut lo que hizo es una traducción del evangelio en griego. Los evangelios originalmente y los textos del Nuevo Testamento originalmente se escribieron en griego. Y lo que hizo Ibn Shafrut es tomar el evangelio de Mateo en griego y lo tradujo al hebreo. Les voy a mostrar porque hay un estudio extenso de este tema a nivel académico, a nivel filológico. Demuestran cómo lingüísticamente es una traducción del griego y no viene de la tradición judía, y yo les voy a mostrar también un poco de esto. Y por eso, señores, les digo, porque muchas veces los cristianos mesiánicos les van a decir que no, el antiguo Mateo hebreo es una farsa, señores. Es un texto de la Edad Media, del siglo XIV-XV, que simplemente... ¿Por qué se hizo? Lo que hizo Shem Tov Ibn Shafrut es que él tiene un tomo llamado el Eben Bohan. Eben Bohan es una serie de libros, como una serie de libros, que son respuestas al cristianismo. Porque recordemos que durante la Edad Media el cristianismo era muy hostil contra los judíos. Y por eso Shem Tov Ibn Shafrut lo que él toma son respuestas antimisioneras. Y él, por ejemplo, cuando los cristianos tomaban midrashim judíos o tomaban citas del Talmud y las sacaban de contexto para explicar tergiversaciones, que eso es lo que hacen los mesiánicos hoy en día, que toman un midrash, lo sacan de contexto y explican algo que no dice ahí. Entonces lo que hizo Shem Tov Ibn Shafrut es traer estas fuentes y explicarlas en su contexto y demostrar que los cristianos que usan estas citas simplemente las sacan de contexto. Y el Eben Bohan, que es este libro de Shem Tov Ibn Shafrut, que es un libro bien pesado, la última sección, la sección 12, es una traducción al Evangelio de Mateo. ¿Por qué lo hizo Shem Tov Ibn Shafrut? Porque en ese entonces no todos los judíos sabían leer griego, no sabían estos tipos de textos. Entonces lo que hizo Shem Tov Ibn Shafrut, como modo de defensa, le permitió a los judíos que pudieran tener los argumentos a través de que tengan una traducción en hebreo de los evangelios, porque los judíos siempre han leído hebreo, ¿sí? Porque, o sea, en ese argumento que el hebreo murió, etc., los judíos siempre supieron hebreo, y por eso Shem Tov, él traduce el evangelio de Mateo de griego a hebreo. Eso es lo que ocurre, y de hecho así es como abre la introducción de Shem Tov ahí, pero en fin. Ahora, lo que yo les quiero mostrar a continuación, para que vean que es el Mateo hebreo no es de la tradición judía, sino que es una traducción griega. Les voy a mostrar, este es un folio es una página, como un escaneo de una fuente muy antigua de la Biblioteca Medicea Laurenciana. En el video anterior yo les mostré una página del British Museum, del Mateo hebreo que está en el British Museum, que ese es el que usa Nehemías Gordon.
Y lo que yo les voy a mostrar a continuación es el Mateo hebreo que está en Italia, ¿sí? Porque hay copias en varios lugares, en Oxford hay uno, etc. De hecho, creo que ya hay dos. Ahora, antes de mostrarles el Mateo hebreo, yo les quiero mostrar una cita del Talmud. Una cita muy antigua que incluso historiadores como Joseph Klausner estiman que son citas originales del siglo II. Y, o sea, son citas muy, muy antiguas, que esta cita que dice el Talmud es del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. El Talmud cita el Evangelio de Mateo, les voy a decir el contexto. Ahí en esa página del Talmud está discutiendo, no discutiendo, pero hay un diálogo entre uno de los sabios de Israel, me parece es Shimon ben Shattach, no recuerdo, pero lo que él está discutiendo, o digamos dialogando, es con un filósofo que no es judío. Y ese filósofo cita al Evangelio. Entonces el Talmud, nuevamente, es un diálogo entre un sabio de Israel y un filósofo que no es judío, y el filósofo cita al Evangelio, ¿sí? Evangelion, así lo pone, Evangelion, ¿sí? Como el Evangelio. Y la cita del Talmud es la siguiente. Les voy a leer tal y como está ahí en el Talmud. Dice: Ana le mifhad min oraita de Moshe atti, velo leosfei al oraita de Moshe atti. Traducción. Dice: yo no vine para quitar de la Torá de Moshe, y no vine para agregar sobre la Torá de Moshe. Esto es similar a la cita del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. ¿Sí? Que yo no he venido a abolir la ley, etc. Se parece, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá dice: Analale mifhad. Mifhad es como quitar, como reducir. Yo no vine a reducir. Vela leosfei, que yo no vine a poner, a agregar. Es decir, yo no vine a bajar, a quitar, ni tampoco vine a agregar. Es la traducción, es la tradición hebrea que está en el Talmud. En cambio, ¿qué dice Mateo Shem Tov? Ahora sí, les voy a mostrar lo que dice el Mateo hebreo, Mateo Shem Tov, el que usan tanto los netzaritas y los mesiánicos que tanto se jactan. Miren lo que dice, les leo. Dice: Betaí amar Yeshu letalmidav, al tachshavu shebati leafer Torah ela leashlim. Les traduzco. Paréntesis, antes de traducir, fíjense que acá el Mateo Shem Tov escribe Yeshu, no Yeshua, y mucho menos como tratan de decir los netzaritas, Yahashua, Yehoshua, escribe Yeshu. Y para los que saben qué es la referencia a Yeshu, ¿sí? Y lo que dice acá, dice: Al techshevu sheshebati, porque yo digo sheshebati porque literalmente ahí se ve que hay dos shin, ¿sí? Una shin la puso, se le acabó el espacio y volvió a empezar. Es un error que hay ahí en el Eben Bohan. Pero el punto es que dice: no crean que yo he venido a incumplir o a, digamos, violar, abolir la Torah, sino que vine a completarla. Esa cita es muy diferente a la que aparece en el Talmud, porque la cita que está acá en Mateo Shem Tov se parece más a los evangelios, al griego, porque ahí no habla de reducir, ahí no habla de que no vino a agregar, sino que vino a completar, y que no vino a abolirla. De hecho, esa es la misma palabra que utiliza el texto original en Mateo, que paréntesis. Recuerden que los evangelios se escribieron en griego, nuevamente, y la palabra que utiliza el evangelio originalmente en Mateo, ahí es katalusai. Katalusai, de acuerdo al diccionario Strong griego, es como destruir, abolir, demoler. Esta es una de las tantas pruebas, hay muchas más, pero esta es de las pruebas que me gustó, digamos, porque es interesante ver una cita que en verdad es de la tradición hebrea, que está en el Talmud, que en verdad se estima que es del siglo II, de acuerdo a historiadores grandes como Klausner, que esas citas que sí son de la tradición hebrea, no son las que utiliza el Eben Bohan, no son las que utiliza el Mateo hebreo. El Mateo hebreo se parece al Mateo griego. ¿Por qué? Porque es una traducción, es el punto, y yo no entiendo por qué los mesiánicos mienten tanto de que estaba oculto en el Vaticano, un montón de cuentos que no son. Ahora, lo que sí vale la pena recalcar es que hay secciones del Mateo hebreo que sí toma de la tradición judía,
Por ejemplo, hay partes que toma del libro Milhamot Hashem de Yaakov ben Rubén, que es un libro del siglo XII, ¿sí? No estamos hablando de la época del segundo templo, del siglo XII. También toma algunas expresiones del Sefer Yosef HaMekané, que es escrito por el rabino Yosef ben Natán del siglo XIII. Es decir, el Mateo hebreo hay veces toma expresiones del medioevo, porque eran expresiones que se utilizaron en debates con cristianos, pero no es de la tradición hebrea como tal, sino que el Mateo hebreo Shem Tov es una traducción del Mateo griego. ¿Entendieron? Entonces, cuando vengan netzaritas, como netzaritas, ¿sí? Cristianos que se disfrazan de judíos, a decirles a ustedes cosas como, no, el Mateo hebreo, que es la traducción judía, dice que Yahashua, señores, el Mateo Shem Tov no dice así, dice Yeshu, y habla es literalmente, es como leer el evangelio en griego, pero simplemente con letras en hebreo, es básicamente eso.